tengo 81 años. Mi corazón se detuvo por 14 minutos en una mañana de martes en Beckley, West Virginia. Los paramédicos me regresaron. Y lo que necesito decirte, antes que cualquier otra cosa, es esto. Lo que más temes encontrar al otro lado no está ahí. No el juicio que imaginaste, no el inventario frío de tus fallas. Lo que encontré fue una presencia que me conocía completamente. Cada decisión equivocada, cada persona que dejé de ver, cada oración que hice sin creer, y cuya respuesta a todo eso no era condena, era duelo por mí, conmigo. 43 años trabajando en el ferrocarril me enseñaron a reportar solo lo que los instrumentos registran. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Mi esposa Ruth tenía una letra pequeña y cuidadosa, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio en el papel. Pegó una nota en la puerta del cajón de arriba de la alacena, 14 meses antes de irse. Decía: solo descafeinado, Harold. Órdenes del doctor. Leí esa nota cada mañana desde el funeral. Y cada mañana llené la taza con el café más fuerte de la casa, porque ya no había nadie para impedírmelo. ¿Entiendes lo que es eso? Una casa construida para dos, vaciada de un lado. No es silencio lo que queda, es una geometría diferente. Los cuartos tienen otro tamaño. La mesa de la cocina, que siempre sentó a 4 personas, de repente tiene el peso de todas las sillas vacías al mismo tiempo. Iba a la iglesia cada domingo, 4ª banca de la izquierda, cantaba los himnos de memoria y cargaba, callado, el terror particular de un hombre que oraba sin tener la certeza de que alguien escuchaba. Después de que Ruth se fue, dejé de orar y me di cuenta cuando paré. Fue como una llave que se cierra despacio. Primero la oración de la noche, luego la de la mañana, luego las palabras simplemente ya no llegaron y me senté en el silencio de ellas por 11 meses. Esa mañana de martes me levanté como siempre. Los dedos artríticos pelearon con el frasco de medicamentos. Eran 6 frascos alineados en el lavabo, como una congregación que nadie visitaba ya. Me miré al espejo y vi un rostro que no reconocía del todo. No era miedo, era extrañeza. El tipo tranquilo de extrañeza que llega cuando un hombre sabe, en el fondo, que le queda poco tiempo. Fui a la cocina, leí su nota, llené la taza. La luz del invierno entraba por la ventana en un ángulo oblicuo, de esa manera que hace visible el polvo en el aire. Partículas flotando nada más. Yo las estaba mirando cuando llegó la primera ola. No fue como en las películas. No hubo dolor en el brazo izquierdo, solo un peso. Como si alguien hubiera presionado una mano abierta contra mi pecho, por dentro, suave, persistente. Agarré el teléfono, le miré la pantalla, lo puse con la cara hacia abajo sobre la mesa. Y aquí está la cosa que necesito ser honesto sobre.
la que me costó 2 años de valor para decir en voz alta. Pensé, bueno, está bien, quizás ya es hora. No con miedo, con un tipo de alivio cansado. El tipo que avergüenza a un hombre cuando mira atrás, porque significa que por 11 meses había estado haciendo una oración que nunca formulé en palabras, una rendición silenciosa, y mi corazón, ese músculo terco y fiel, por fin me había escuchado. Me levanté, no sé por qué, algún instinto vestigial hacia el teléfono en la pared, algún fragmento de autopreservación. Di 3 pasos y el suelo vino a mi encuentro, no como una caída, como una llegada, como si el piso hubiera sido paciente por años y estuviera ahora gentilmente reclamando lo que le correspondía. Me quedé mirando el techo, veía la mancha de humedad en la esquina que había tenido intención de arreglar desde hacía 3 años. Algo dentro de mí casi se rió. Todas las cosas que un hombre guarda para después. Y entonces, muy de repente, nada de eso existía ya. Imagina un abrigo pesado, de esos que te pones en noviembre y no te quitas hasta bien entrado marzo. Ahora imagina usar ese abrigo por tanto tiempo que olvidas que no eres tú, que el peso es algo que cargas, no algo que eres. Así describiría 60 y tantos años dentro de un cuerpo, desprendiéndome de él. No hubo transición que pueda nombrar, simplemente dejé de estar donde estaba, y había una conciencia de mí mismo que no dependía de extremidades, ni de posición, ni de gravedad. Cada dolor que había catalogado a lo largo de los años, la cadera, la espalda baja, el pecho que había estado presionando los últimos 5 minutos de mi vida, todo eso desapareció. No fue anestesiado, desapareció. Como si hubiera salido de algo que había habitado por tanto tiempo que lo había confundido con mi propia piel. Y lo que quedaba era lo que siempre había estado dentro del abrigo. Luego llegó el silencio. Y necesito tener cuidado con las palabras aquí, porque existe más de un tipo de silencio, y confundirlos sería una deshonestidad. El silencio de mi casa, después del funeral de Ruth, era una ausencia. Era cada cuarto gritando el nombre de alguien que ya no estaba. Este silencio era diferente, tenía textura. Era cálido de la misma manera que la primera mañana del verano es cálida. No solo en el aire, sino en lo que promete. Estaba lleno de la misma manera que un cuarto con niños durmiendo. No está vacío, solo porque nadie está hablando. Y la palabra más precisa que encontré para describir lo que sentí fue esta: atestiguado. No observado, no vigilado, atestiguado. Como si hubiera una atención sobre mí que no era vigilancia, era amor. Amor completo, previo, incondicional, antes de que cualquier otra cosa hubiera pasado. Había pasado 11 meses en la soledad de un hombre que cree que el espacio entre él y Dios es una distancia fija, cartografiada, sin regreso posible. En ese silencio, esa distancia se cerró, no gradualmente,
de golpe. Fue entonces cuando entendí que estaba muerto y curiosamente no tenía miedo, como un hecho simple que mi ser más íntimo aceptó con la misma naturalidad con que acepta que el sol se pone al poniente. Y entonces llegó la luz. No voy a usar la palabra brillante, sería impreciso. Lo brillante que conocemos aquí es aquello que ilumina objetos, que golpea superficies y rebota hasta nuestros ojos. Esto era diferente. Era una luz que parecía ser el origen de lo que los objetos eran, como si todo lo que hubiera visto en la tierra fuera solo un reflejo, una copia desvanecida, y hubiera pasado 81 años mirando el reflejo sin saber que la fuente existía. Yo no fui hacia ella, ella vino hacia mí. ¿Sabes ese momento de un día de primavera, después de semanas encerrado dentro de casa, cuando por fin sales y la luz te da en el rostro? Y hay un instante antes de que tus ojos se ajusten en que solo estás ahí, con el rostro levantado como una planta. Ese giro involuntario, físico, hacia el calor. Así fue. Pero en lugar de calor en el rostro, fue reconocimiento. Como si cada parte de lo que yo era ya conociera esa luz. Siempre la hubiera conocido. Y la palabra más cercana que tengo para lo que sentí cuando llegó hasta mí es la palabra hogar. No un lugar, un estado de ser. No llegó, no bajó de algún lugar de arriba, simplemente estaba ahí. De la misma manera que el aire está ahí cuando por fin dejas de aguantar la respiración. La gente va a querer que describa una figura, una forma, un rostro con rasgos que pueda catalogar. Entiendo ese deseo. Era ese tipo de hombre toda mi vida. Lo que puedo decirte es esto. No había distancia entre nosotros. Ninguna. Estaba en la presencia de algo de la misma manera que estás en la presencia del aire, rodeado, permeado, sostenido. Y en esa ausencia de distancia, cada cosa que había hecho, dicho, pensado o elegido en 81 años, estaba simplemente presente, no proyectada, no exhibida, solo conocida. Conocida de la manera que tu propio corazón es conocido por ti. Y era conocida sin condena. Cada falla, cada frialdad, cada vez que elegí un horario de tren en lugar de una persona, cada mañana en que Ruth necesitaba presencia y yo ofrecí eficiencia. Todo eso sostenido en pleno conocimiento. Y la respuesta no era juicio, era duelo. El duelo de Dios conmigo, dentro de Él, sufriendo por lo que yo había perdido, por lo que me había costado a mí mismo. Eso fue la cosa más devastadora que he experimentado jamás. Ser llorado por mí, por algo de ese tamaño. Había pasado toda la vida con miedo de ser completamente visto. El miedo silencioso que cargo desde que tengo memoria. Si vieras todo, te irías. Esa mentira antigua que nos mantiene a distancia de Dios, los unos de los otros,
de nosotros mismos. Y ahí estaba la respuesta. Lo vi todo. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. Y no me voy a ningún lado. La revisión de mi vida no fue cronológica. Fue más como tener toda mi existencia volverse transparente de golpe, como una mano levantada contra una luz fuerte que muestra los huesos a través de la piel. Vi la Navidad de la mamá de Ruth, que perdí por una crisis en la línea del ferrocarril en Ohio. La manera exacta en que ella dijo, «Está bien, Harold». Y como esas palabras y esa expresión no eran la misma cosa. Vi a un niño al que silencié con una mirada cuando necesitaba ser escuchado. Tenía 11 años, ni recuerdo su nombre. Y había una mujer llamada Dolores, mesera de mostrador en una cafetería en Hinton, West Virginia, en 1971. Me senté en ese mostrador 2 veces a la semana durante 3 años y nunca le pregunté su nombre. Sé su nombre ahora porque me lo mostraron. Tenía un hijo con una discapacidad del desarrollo y pagaba un programa especial para él con las propinas de ese mostrador. Estaba enorme, calladamente orgullosa de él. Me hubiera contado todo eso si yo hubiera preguntado. No pregunté porque estaba leyendo el periódico. Me mostraron eso por quizás 3 segundos. Lloré por algo que pareció 1 hora. No porque me estuvieran castigando, porque me estaba mostrando cuánta vida había pasado de largo sin ver, camino de mis propias preocupaciones. Eso es diferente al castigo. Eso es quirúrgico. Eso es la cosa más amorosa y terrible que he vivido. Y cuando las lágrimas terminaron, si es que terminaron, no estoy seguro de que terminaron, algo fue depositado dentro de mí. No una visión, una comprensión. Imagina que estás leyendo una novela. Estás en el capítulo 47. Todo es terrible. Los personajes están muriendo. La trama fue en una dirección que no esperabas y en la que no confías. Ahora imagina que alguien te muestra la última página y lees. Es glorioso. Y entiendes, no intelectualmente, sino en todo tu pecho, que todos los capítulos del 1 al 46 estaba construyendo hacia esa última página. Que el sufrimiento no era aleatorio, era estructural, era parte de lo que sostenía el edificio. Eso fue lo que me fue mostrado. Cada guerra, cada tumba, cada mañana de martes solo en una cocina, todo visible de una vez, no como una línea del tiempo, sino como un tapiz visto desde la suficiente distancia para que por fin puedas distinguir la figura. Y a través de todo eso, a través de cada atrocidad y cada duelo, había un hilo. Un único hilo inquebrantable de propósito, jalando cada pedazo hacia algo que no puedo nombrar, algo hacia lo que la palabra gloria apunta de la misma manera que un dedo apunta a la luna. No confundes el dedo con la luna, pero al menos ahora sabes en qué dirección mirar. No recibí eso como consuelo, lo recibí como evidencia. Y fue ahí que algo en mí que había estado contraído por 81 años se soltó.
el orgullo de un hombre que necesitaba verificar antes de confiar, el miedo de un hombre que oraba sin certeza de que alguien escuchaba, la soledad de un hombre que había confundido distancia con ausencia. Todo eso se disolvió, no fue removido, fue completado. Supe que tenía que regresar. No fue dicho en voz alta, fue más como un saber depositado dentro de mí, de la misma manera tranquila e inevitable que sabes cuando es hora de levantarse de la mesa. Había alguien que todavía no había llegado a donde yo había llegado, y mi testimonio sería parte de lo que los llevaría ahí. No me sentí elegido, me sentí designado. Entonces el peso del abrigo regresó, no gradualmente, de golpe. Con él llegaron todas las demás cosas que había olvidado que cargaba. La cadera, la espalda baja, el pecho, el frío del linóleo bajo mi mejilla, el olor del café, las voces de los paramédicos llamando mi nombre en el tono que la gente usa con alguien que quizás ya no está escuchando. Estaban equivocados. Yo oía todo. En el camino a la ambulancia lloré. El paramédico me preguntó dónde me dolía. Le dije, en todos lados que no son allá. Debe haber pensado que estaba delirando. Quizás lo estaba. Pero era la cosa más precisa que podía formular. El dolor no era del cuerpo. Era de la separación. Era el duelo de alguien que encontró el hogar después de 81 años y fue mandado de regreso al camino una última vez. Estuve internado 11 días. La gente venía a visitarme y yo intentaba decir la verdad. Veía en sus rostros el esfuerzo educado de personas que creen que un viejo tuvo una alucinación por falta de oxígeno en el cerebro. Está bien, entiendo ese impulso. Fui ese hombre toda la vida. Pero yo sabía lo que los instrumentos habían registrado. ¿Quieren saber qué cambió después de eso? No vendí las pertenencias, no abrí un ministerio, no prediqué en las esquinas. Empecé a regresar las llamadas el mismo día que las recibía. Terminé los crucigramas que Ruth había dejado en el cajón de la cocina. Ella tenía la costumbre de parar a la mitad y los dejé sobre la mesa. Cuando la gente me pregunta cómo estoy, digo la verdad. Eso puede parecer poco, pero para un hombre que pasó décadas priorizando la eficiencia en lugar de la presencia, es una revolución silenciosa que ocurre cada día. El miedo a la muerte simplemente ya no está. Lo busco a veces, de la misma manera que la lengua busca un diente que fue extraído. El espacio está ahí, pero el diente ya no está. Ahora necesito hablar contigo, directamente, sin rodeos. No sé lo que estás cargando ahora. No sé si es un matrimonio que ha estado difícil por más tiempo del que puedes recordar, o un diagnóstico que todavía no les has contado a tus hijos, o simplemente esa sensación baja y persistente de que llevas tanto tiempo cayendo que empezaste a creer que caer es todo lo que existe. No sé, pero necesito que entiendas una cosa. No como una creencia,
no como una esperanza, sino como el reporte de un hombre que estuvo en el lugar desde donde todo esto es visible. Esto no es toda la historia, ni de cerca. Estás en el capítulo 47, quizás en el 43, quizás en el capítulo 2, y ya pesa más de lo que imaginabas que pesaría. Solo puedo decirte lo que vi al final. Vi el hilo que atraviesa todo, cada atrocidad, cada duelo, cada martes por la mañana solo en una cocina. Y lo vi pasar por todo sin romperse. Vi hacia dónde está jalando cada pedazo de eso. Y lo que está al final no es lo que temes, no es vacío, no es silencio, no es la nada que los hombres inventaron para asustarse unos a otros en la oscuridad. Es el hogar que siempre sentiste que debía existir en algún lugar y nunca encontraste aquí. Ahí te conocen completamente, sin posibilidad de defensa y sin necesidad de defensa. Y si tienes a alguien que se fue antes que tú, alguien cuya ausencia cambió la geometría de tus cuartos, están ahí. Eso no es un consuelo que te estoy ofreciendo, es un hecho que estoy reportando. Puedes enojarte conmigo por eso si lo necesitas. Voy a esperar. Pero cuando el enojo pase, siéntete con la posibilidad, solo la posibilidad, de que lo último que esperabas es verdad, que no estás terminando, que lo que parece un final desde donde tú estás sentado, parecía, desde donde yo estaba parado, el comienzo de algo que todavía no tienes el corazón suficientemente grande para contener. Dale tiempo. Aguanta firme. La puerta está justo ahí. Y cuando sea el momento, solo cuando sea el momento, va a estar abierta. Te lo prometo. Va a estar abierta.